En el mundo de los negocios, cada producto tiene una historia única. Detrás de cada historia encontramos una innovación que ha sido reconocida por la BBC como uno de los 50 inventos más transformadores de la economía moderna por su impacto en la manera en que compramos y vendemos. El código de barras. Surge con el propósito de simplificar la identificación de productos y, posteriormente, para potenciar el comercio omnicanal en puntos de venta físicos y anaqueles digitales. Desde su creación, ha revolucionado la gestión de inventarios y la trazabilidad de productos, fortaleciendo la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando errores y mejorando la experiencia del consumidor. Desde 1986, GS1 México ha facilitado el comercio, unificando y estableciendo los fundamentos para la transformación digital de las empresas, siendo un socio clave para la profesionalización, crecimiento y sostenibilidad de los negocios de las industrias de retail, manufactura, salud, banca y finanzas, primario y moda. A través de ofrecer soluciones como la app InfoCode, que proporciona información confiable sobre tus productos y empodera al consumidor, o Inventario Inteligente, una plataforma que garantiza la disponibilidad de tus mercancías en el punto de venta, o en el caso de Sinfonía Más, el catálogo electrónico más completo para fortalecer la relación comercial con tus socios de negocio mediante mensajes electrónicos y otros estándares. Todas estas soluciones nos permiten hablar el lenguaje global de los negocios. De cara al futuro, estamos liderando la transición de los códigos de barras tradicionales hacia los códigos 2D. Esta evolución fortalecerá la cadena de suministro, empoderará la toma de decisiones y ofrecerá mayor seguridad a los consumidores sobre sus compras. Desde la huerta o la fábrica hasta que los productos llegan a las manos del consumidor, GS1 México se destaca como un aliado estratégico para el crecimiento y la excelencia empresarial. Juntos, estamos codificando un futuro de innovación, sostenibilidad y colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas. Por todo ello, acércate con nosotros, porque en GS1 México lo tienes todo. Productos y servicios que impulsan el crecimiento y la calidad en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la satisfacción del consumidor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a un webinar más organizado por GC1 México y en este caso, como siempre, nos acompañan expertos para presentar distintos temas que son muy valiosos para el desarrollo de todos ustedes. Mi nombre es Diego Zúñiga, parte del equipo de GC1 México y el día de hoy me honra poder presentar este webinar que lleva por nombre Norma final de trazabilidad de alimentos, requisitos para registros de trazabilidad adicionales para ciertos alimentos, FSMA, sección 2024, de la mano de expertos que nos acompañan de la FDA, la cual es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Nos acompaña en este caso la doctora Ana Lilia Sandoval y el doctor Mauricio Castelo, a quien también me gustaría presentarles previo a comenzar esta sesión. Por su parte, la doctora Ana Lilia Sandoval es química bacterióloga y parasitóloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en ciencias químico-biológicas y un doctorado en en biomedicina y biotecnología molecular del Instituto Politécnico Nacional. De 2007 a abril de 2011 trabajó en la USDA, Animal and Plant Health Inspection Service de la Ciudad de México, en donde formó parte de diversos proyectos relacionados con el diagnóstico de enfermedades infecciosas, principalmente zoonóticas, como lo es la rabia, brucelosis, influenza, entre otras. Previo a trabajar en AFIS, trabajó como profesor asistente de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y durante 2002 y 2003 trabajó como técnico investigador en el Laboratorio de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Arizona.
También trabajó como técnico en electrodiagnóstico en el Departamento de Producción de Sueros de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex SADCB, y en marzo de 2010 forma parte de la Oficina Regional para América Latina de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en la Ciudad de México, desempeñándose como analista regulatorio de asuntos internacionales. Por otro lado, nos acompaña también el doctor Mauricio Castelo, quien es experto en seguridad de productos agrícolas de la División de Seguridad de Productos Agrícolas y Frescos del Programa de Alimentos para Consumo Humano de la FDA. Él cuenta con un doctorado en Ciencias Tecnológicas de los Alimentos. También tiene una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Nebraska, Lincoln, en Estados Unidos. Es instructor principal de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. También es instructor principal de la regulación de controles preventivos de alimentos para humanos. Es, participa en el programa de verificación de proveedores extranjeros. Dentro de su experiencia profesional, ha sido parte de la red de expertos de la inocuidad de productos agrícolas frescos, de la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En la FDA participa en la División de Inocuidad de Productos Agrícolas y en la unidad de trabajo responsable de escribir y actualizar la norma de inocuidad de productos agrícolas, en donde también se desarrollan las guías de norma para la industria, lidera el desarrollo de distribución de iniciativas educativas de inocuidad de productos agrícolas frescos apoyados por la FDA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria, desde desde la agricultura de productos agrícolas hasta el procesamiento de productos en diferentes funciones y responsabilidades de gestión. Previo a trabajar con la FDA, trabajó en los últimos 4 años como consultor de inocuidad de alimentos para la industria de productos agrícolas y frescos en Estados Unidos y México. Además, trabajó también con la California Leafy Greens Marketing Agreement como instructor calificado dando capacitaciones a empresas en programas de inocuidad de alimentos. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas para que puedan presentar y les cedo la palabra y el espacio para que nos puedan presentar este grandioso webinar. Adelante, doctora Ana Lilia. Buenos días. Muchísimas gracias, Diego. Un placer estar con todos ustedes y aquí con todos los asistentes del GS1 México. Y bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla. Denme unos segunditos. Ahí ya estamos viendo, ¿verdad? La pantalla completa, nada más si me pueden confirmar. Me parece que está cargando, aún no la Ok. visualizamos. Sabes, me faltó, dame un segundo porque quizás es por el tema del internet. Ay, Dios mío. Dame un segundo. Por el tema del internet, te digo de la cámara, pero denme un segundito. A ver, voy a intentar de nuevo. Listo, ahí ya vemos la pantalla. Ahí lleven la presentación, ¿verdad? Exactamente. Listo. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente, el día de hoy, pues voy a presentarles la norma final de trazabilidad de alimentos, que yo creo que quizás muchos de ustedes pues ya estén al menos, si no familiarizados, al menos ya hayan escuchado hablar de esta norma. Em, y bueno, em, les paso la siguiente diapositiva. Y bueno, les comento que en noviembre del 2022, la FDA pues dio a conocer esta norma bajo el marco de FISMA o lo que es la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos. Y esta norma básicamente establece requisitos adicionales a los que ya se cuentan en el mantenimiento de registros para un número importante de alimentos. Esta norma, pues también uno de sus principales objetivos es estandarizar los alimentos que son considerados de alto riesgo y
Sin embargo, pues esto no significa que aquellos alimentos que no se encuentren en la lista de trazabilidad que más adelante se las voy a presentar, pues no indica que no estén fuera de riesgo. Sin embargo, aquellos alimentos que están en esta lista, pues son clasificados como de alto riesgo. Para determinar qué alimentos fueron incluidos en esta lista, pues la FDA desarrolló un modelo de clasificación de riesgos y se incluyeron verduras de hojas verdes, frescas, melones, pimientos, hierbas, tomates, pepinos, frutas de árbol, frutas tropicales, huevo, quesos, pescados y crustáceos, entre otras. Más adelante les voy a presentar el link donde pueden llegar ustedes a esta lista. Y bueno, como pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva, pues la norma final sobre trazabilidad de alimentos establece nuevos requisitos de mantenimiento de registros para aquellas personas que fabrican, procesan, empacan o conservan ciertos alimentos que se encuentran en esta lista de trazabilidad. Los requisitos adicionales de mantenimiento de registros pues son necesarios para ayudar a la FDA a identificar y eliminar de una manera más rápida y efectiva aquellos alimentos que potencialmente son contaminados y evitar así que lleguen a ser consumidos por los compradores, ¿no? Esta norma final pues cubre toda la cadena de suministro de alimentos, incluyendo los establecimientos minoristas, los restaurantes, las fincas y aplica tanto para empresas que se encuentran dentro de los Estados Unidos como aquellas empresas extranjeras que producen alimentos para el consumo de los americanos, es decir, que envían su producto a los Estados Unidos. Asimismo, como todo en la vida, hay ciertas excepciones y en el Código Federal 21, en la parte 1.1305, ustedes van a encontrar cuáles o qué productos, qué procesamientos son los que se encuentran exentos de cumplir con esta norma de trazabilidad. No les voy a mencionar todos, sin embargo, pues aquí van a observar ustedes. Yo les voy a dejar la presentación con Diego y con Cindy y pues a través de ellos les harán llegar la presentación para que ustedes puedan revisar con más detalle la información que les presento. Asimismo, les estoy incluyendo en las diapositivas algunos links en donde pueden revisar información más específica si así lo desean. Hablando de las exenciones, pues la FDA trabajó en una herramienta y esta herramienta la tenemos disponible en nuestra página web en español, afortunadamente, y nos habla de quiénes pueden estar exentos de esta norma, ¿no? Entonces, sí, como pueden ver ahí, si usted está sujeto a la norma de trazabilidad, a menos que, y ya si ustedes cumplen con alguno de estos puntos, obviamente le dan clic aquí y ya los llevará a hacer una serie de preguntas y al final les indicará si están exentos o no de cumplir con esta norma. Aquí abajo, nuevamente, les estoy dejando el link para que puedan revisarlo. Y ahora sí, hablando propiamente de esta lista de trazabilidad. Esta lista de trazabilidad, o como se conoce en inglés como FTL, esta norma de trazabilidad, pues solo aplica a estos alimentos que ustedes están viendo en pantalla en este momento, ¿no? Estos alimentos forman parte de esta lista de trazabilidad y aún si estos alimentos que ustedes ven aquí forman parte de otro producto a manera de ingredientes, este ingrediente, siempre y cuando esté en la forma que indica esta lista, entonces va a estar ese producto del que forma parte como ingrediente, ese producto también tiene que cumplir
con la norma de trazabilidad, ¿no? Hablando un poquito de esta lista, pues fue elaborada por profesionales de diferentes áreas de la FDA y también con profesionales de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que es la Agencia de Salud Pública en los Estados Unidos. Entre los criterios que ellos utilizaron para elaborar esta lista, pues fueron diversos, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia de brotes, la aparición de enfermedades por consumo de ciertos alimentos, la severidad de la enfermedad que causan los patógenos encontrados en esos productos específicos, la probabilidad de contaminación de ese alimento, el crecimiento bacteriano potencial, teniendo en cuenta la vida útil de estos productos, la probabilidad de contaminación en el proceso de fabricación y la intervención durante toda el paso de toda la cadena de la industria, ¿no? La frecuencia también de consumo del alimento se tomó en cuenta y pues finalmente se incluyó en un modelo de costo de la enfermedad, ¿no? Em, y se tomaron en cuenta todos estos criterios para elaborar esta lista de trazabilidad de alimentos. A partir de esos análisis con todos esos criterios, pues nació esta lista de trazabilidad. De igual manera, en la parte de abajo pueden ver que les estoy anexando el link para que ustedes puedan consultar directamente en nuestro sitio web la lista de trazabilidad y si es que están interesados, también les incluye el link que describe la metodología y los criterios utilizados por FDA para identificar estos alimentos como de alto riesgo. Em, Asimismo, la FDA pues pretende, o esta norma pretende actualizar esta lista de trazabilidad si es que se estima que haya necesidad de actualizar esta lista, pero por supuesto pues se deberá de seguir el proceso de el proceso normal para modificar una norma, ¿no? Es decir, se tiene que publicar la propuesta en el registro federal, la propuesta de modificación a la norma, se abrirá un periodo de comentarios y posteriormente se analizan esos comentarios y ya se publicará la norma final. Posteriormente a un periodo de aproximadamente 2 años, pues ya se intentará o se requerirá ya el cumplimiento de la norma, ¿no? Y bueno, esta lista de trazabilidad de los alimentos, pues es importante considerar que aquellos alimentos que están listados deben de estar en la forma tal y como se especifica en la tabla de alimentos. Y para esto me voy a permitir regresarme a la diapositiva anterior. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro, para aquellos alimentos que se especifican frescos en esta lista, y como ejemplo vamos a tomar el tomate, en la norma final, pues solo se cubre la versión fresca del producto, ¿ok? Es decir, si estamos hablando que el tomate fresco llega a una empresa donde es deshidratado y luego empacado para su venta al público, solamente esta lista de trazabilidad aplica para el producto en fresco, no para cuando ya el producto es deshidratado. Este es el caso, por ejemplo, de los tomates, pepinos, las hierbas verdes, las verduras de hoja verde, que estén frescas, los melones, por ejemplo, ¿no? Si un alimento que se designa en esta lista de trazabilidad como fresco se utiliza en su forma fresca, es decir, sin ningún tipo de procesamiento, como parte de un alimento con ingredientes múltiples, entonces el alimento con múltiples ingredientes también se encontraría cubierto por la norma final y tienen que cumplir la norma. Un ejemplo de esto
serían las ensaladas, estas ensaladas que vienen ya listas para comer en una bolsa, pues obviamente van a contener lechuga fresca, van a contener a lo mejor pepinos, tomates frescos quizás, y entonces esa ensalada empaquetada ya en la bolsa tendría que cumplir con todos los requisitos que indica esta norma de trazabilidad. O si parte de esa ensalada se usa, por ejemplo, la lechuga para elaborar un sándwich y ese sándwich se empaqueta y se pone a la venta al público, obviamente la lechuga en el sándwich, aunque tiene múltiples ingredientes, pero la lechuga va a estar en un estado fresco. Entonces, el sándwich entraría en esta lista de trazabilidad de alimentos. Por el contrario, si el alimento del que estamos hablando cambia a una forma diferente a la indicada en esta lista de trazabilidad, por ejemplo, mediante secado, congelación o deshidratación, como mencionaba anteriormente, entonces ese alimento ya no estaría cubierto por la norma. Y, por ejemplo, las espinacas frescas, pimientos y hierbas frescas se encuentran en la lista y están cubiertos por esta norma. Sin embargo, si esas espinacas, pimientos o tomates son deshidratados o son congelados, es en ese momento esa transformación ya pone exento a estos productos de la norma, de cumplir con los requisitos de la norma de trazabilidad, ¿no? Para el caso de aquellos alimentos en esta lista que no están designados como frescos, si esos alimentos se utilizan como ingredientes en un alimento de múltiples ingredientes, entonces el alimento con múltiples ingredientes sí está cubierto por la norma. Si regresamos, por ejemplo, al ejemplo del sándwich, decíamos, ¿no? En la norma, eh, las verduras de hojas verdes, que aquí caerían las lechugas, se ponen el sándwich sí está. Pero, por ejemplo, si en un caso en donde no se utiliza el producto fresco, que sería, por ejemplo, un pescado ahumado, ya sea refrigerado, congelado, y se hace un sándwich de ese pescado, entonces el sándwich sí estaría cubierto por la norma. ¿Por qué? Perdón, no estaría cubierto por la norma porque ya no estaría refrigerado o congelado, a menos que si está congelado o refrigerado, entonces sí entraría en esta norma, ¿no? Otro ejemplo que les puedo indicar es que la crema de cacahuate o la mantequilla de maní, pues está cubierto por esta norma. Sin embargo, si esa mantequilla de maní se pone en una galleta tipo sándwich, en, entonces, esa mantequilla de maní no se le aplica ningún paso de eliminación de microorganismos, pues entonces entra en la norma, ¿no? Si en dado caso que se aplicara un paso de eliminación microbiana a un alimento que se encuentra en esta lista, pues los requisitos de esta norma final no se estarían aplicando a su envío posterior ni a cualquier otra persona que manipule este alimento después de que ya ha sufrido ese paso de eliminación, ¿no? Esto es básicamente lo que explica esta lista de esta diapositiva que están observando ustedes aquí. Y ahora les voy a hablar acerca de los criterios de seguimiento críticos y los elementos clave. Dentro de esta norma tenemos estos conceptos y obviamente la entidad en la cadena de suministro del que es responsable el alimento de la lista de trazabilidad, pues están bien definidos y van a ser los que van a tener que conservar y compartir
con el siguiente paso de la cadena de suministro. Por ejemplo, en el caso de los eventos de seguimientos críticos, ¿quién tiene que cumplirlos? Pues tiene que cumplirlos aquellos puntos donde se cosechan o se enfríen los alimentos antes del empaque inicial y en el empaque inicial de un producto agrícola crudo. O tiene que cubrir el envío o el transporte a un distribuidor que ya sea va a procesar o que es un minorista. Cada evento de seguimiento crítico va a requerir información de trazabilidad esencial para entender qué sucedió con ese alimento en ese momento del proceso, ¿no? Y para esto también tenemos lo que se conoce como elementos de dato clave o los conocidos también como KDE. Y es importante destacar que uno de los enfoques de esta norma, pues es estandarizar la información de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro. Los eventos de seguimientos críticos tienen que contener y vincularse con un código de trazabilidad que se conoce como TLC y también con los elementos de datos claves. Obviamente, esta norma de trazabilidad pues identifica que estos puntos claves a lo largo de la cadena de suministro pues son los puntos en los que es muy importante recopilar información de trazabilidad. Aquí en esta diapositiva pueden ver un ejemplo de la cadena de suministros de productos agrícolas frescos y están señalados cuáles son sus elementos datos claves. Y entonces, el papel que juegan y las actividades de una empresa en la cadena de suministro, pues son las que van a determinar cuáles son los elementos claves que deben de conservar dentro de la empresa, pero a la vez que deben también de compartir al siguiente paso dentro de la cadena de suministro. Este ejemplo que ustedes ven aquí, pues muestra una cadena de suministro genérica de productos agrícolas frescos que pues van a ser vendidos al por menor, ¿no? Y entonces, si suponemos que al inicio de esta finca que ustedes están observando aquí, se cosechan pepinos, tomates o verduras de hoja verde, entonces, aquí pueden ver ustedes cuáles son los KDEs o los elementos datos clave específicos que deben mantenerse en cada evento de seguimiento crítico, ¿no? Por ejemplo, decíamos que estos elementos claves pues deben de mantenerse o deben de registrarlos tanto la persona que cosecha al momento del enfriamiento y obviamente este cosechador tiene que pasar esos KDEs o esos datos clave a la empresa que va o a la persona que va a hacer el enfriamiento. Y a su vez, esta persona que hace este proceso de enfriamiento tiene que colectar sus propios elementos, datos claves y pasarlo a su vez al empaque inicial y así sucesivamente hasta que el minorista pues reciba el producto. Y así mantenemos esa trazabilidad desde dónde se originó, quién lo recibió, quién lo cosechó, perdón, quién hizo el proceso de enfriamiento y no solo quién, sino bajo qué condiciones se hicieron ese enfriamiento, cómo se llevó a cabo el empaque, qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí a lo largo de la cadena, pues estamos
pasando información y podemos identificar en qué paso, ya sea empaque, enfriamiento, procesamiento, en distribución, en qué paso estaba, dónde probablemente pudo haber ocurrido una contaminación, si ese es el caso, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, una entidad pues puede realizar, perdón, múltiples eventos de seguimiento críticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un empacador inicial de lechuga, pues este debería de conservar información relativa a ese evento, que es el empaque inicial, dado que lo más probable es que esa misma entidad sea la que envíe los alimentos a el siguiente punto dentro de la cadena de suministro. Y esa entidad también debería de conservar estos elementos clave requeridos según el evento de seguimiento crítico que le toca realizar, que en este caso pues sería el envío, ¿no? Para profundizar un poquito más en esto, en esta diapositiva les estoy mostrando un ejemplo de lo que se espera de una entidad que realice embalaje inicial, como se describe en la disposición 1.1330 dentro de esta norma. Y ahí nos indica algunas advertencias. Por ejemplo, el 1 nos dice que hay elementos, datos clave que se muestran y que son un resumen de los elementos clave requeridos, no los elementos claves precisos de la norma. Es decir, que no para todos los eventos críticos va a haber necesariamente elementos de datos clave. Aquí, por ejemplo, para cada producto agrícola fresco que entra en este empaque inicial, pues dice que debe de estar vinculados a cada lote de trazabilidad que se está empacando. Es decir, lo que se recibió, qué producto fue, cuánto se recibió, la fecha en que se recibió, de dónde vino ese producto, la información de recolección y del enfriamiento previo a este empaque inicial y la información del documento de referencia. Esto es al momento de la entrada para ser empacado inicialmente. Posteriormente, ya propiamente en el empaque, para cada lote de trazabilidad de un producto agrícola fresco que se empaquete, los KDEs deben de estar vinculados al lote de trazabilidad. Aquí ya se identifica el lote de trazabilidad asignado, la fecha en que se empacó el producto, qué fue lo que se empacó, cuánto se empacó, cuándo se empacó, dónde se empacó y la información del documento de referencia. Posteriormente, dentro de este empaque inicial, pues muy seguramente tendrán que enviar el producto ya sea a venta al minorista o al siguiente paso si es que es algún tipo de procesamiento. Y entonces, para cada lote de trazabilidad de un producto agrícola fresco que se envíe después de que haya sido empacado, los elementos, datos clave que deben de estar vinculados al lote de trazabilidad, pues deben de ser justamente el lote. eh, Esta diapositiva está en inglés, una disculpa. Cómo fue enviado el producto, qué es lo que fue enviado, a dónde fue enviado, de dónde fue enviado el producto, la fecha en la que fue enviado el producto, el lote de trazabilidad que contenga la fuente o el origen de dónde proviene ese producto y el documento de referencia. Y bueno, sé que es complicado, no es tan fácil, hay muchas abreviaturas, hay muchos conceptos
Y a manera de poder apoyarles a que tengan un mejor entendimiento de la norma, la FDA pues desarrollamos una herramienta interactiva que la pueden revisar en nuestra página de internet, la cual identifica los elementos dato clave requeridos para cada evento de seguimiento crítico dentro de esta norma final. Esta herramienta la pueden encontrar en español en este link que les dejo aquí abajo y nada más cabe aclarar que desarrollamos esta herramienta, pero está más enfocada a los productos agrícolas frescos, ¿no? Habla un poquito del tema de captura de peces, pero si ya son temas de acuicultura, pues no va a estar muy adecuada esta herramienta. Esta herramienta es más bien para uso para aquellas empresas que manejan productos agrícolas frescos. Y entonces este marco de eventos, de seguimientos críticos y de elementos clave, pues nos permiten estandarizar la información que la industria mantiene y la que debe compartir para que se mantenga la trazabilidad en toda la cadena de suministro de alimentos. Esto pues ayuda a la FDA a identificar y a recurrir más rápidamente a las entidades dentro de la cadena de suministro en caso de un retiro, en caso de una queja o en caso de que se identifique un producto potencialmente contaminado, ¿no? También esta norma pues exige que los códigos de lote de trazabilidad se mantengan y se compartan a lo largo de la cadena de suministro, ya que pues también es fundamental para poder rastrear el movimiento de los alimentos, identificando por medio del código, ¿no? Esto pues también nos ayuda a nosotros a evitar o emitir retiros de producto demasiado amplios, como pues ha sucedido en el pasado, y esto pues también puede ayudar a limitar los impactos adversos en los sectores afectados por estos brotes. Los registros requeridos según esta norma dice que deben entregarse a la FDA dentro de las primeras 24 horas posteriores a la solicitud o si son difíciles de conseguir, pues dentro de un tiempo razonable, pero este tiempo debe ser acordado por la FDA, ¿no? Esta información, pues va a ser información estandarizada, que además de exigir que los registros se proporcionen dentro de las 24 horas, después de su solicitud, puede conducir a una identificación más rápida y a una eliminación más rápida del mercado de aquellos alimentos que estén potencialmente contaminados y como consecuencia, pues esto va a traer menos enfermedades y muertes por, por patógenos que sean transmitidos en alimentos. Dentro de esta norma de trazabilidad, en el código 21 CFR 1.1320, ahí pueden encontrar información específica acerca del código de trazabilidad. Y como hemos mencionado anteriormente, pues este código de trazabilidad del lote es un componente fundamental de los requisitos de la norma. Se vincula con los elementos datos clave necesarios y este incluye la fuente o el origen de dónde provino ese producto, ¿no? El origen del código de lote de trazabilidad, pues obviamente es la ubicación física, donde un alimento se le asignó el código de trazabilidad inicialmente y como va a ser pasado a través de los diferentes eventos de seguimiento crítico, pues entonces eso es lo que nos va a permitir identificar el origen del alimento contaminado de manera más rápida. El código de lote de trazabilidad para un producto agrícola fresco se asigna o se debe asignar cuando el alimento se empaca inicialmente o se transforma.
Una vez que se asigna este código de lote de trazabilidad, tiene que permanecer igual a medida de que los alimentos avanzan a través de la cadena de suministro. Solo se puede cambiar este código de lote de trazabilidad si el alimento se transforma. Y aquí les muestro unos ejemplos de este código de trazabilidad del lote, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver que estas dos primeras iniciales, pues, indican el nombre de la empresa, los otros dos letras, el lugar de la producción, otros tres números es el producto, los siguientes tres es el productor y la fecha de acuerdo al calendario juliano. Pero no es la única, hay otros y si quieren tener más información en cuanto a los códigos de trazabilidad de los lotes, pues pueden encontrar más información en este vínculo que les estoy dejando aquí abajo de la diapositiva. Y bueno, el objetivo de la norma de trazabilidad pues es garantizar que los datos, los elementos de datos clave se puedan mantener a lo largo de toda la cadena de suministro para tener un seguimiento más eficiente y eficaz, al tiempo que se proporciona a las empresas pues mayor flexibilidad dentro de sus sistemas de seguimiento existentes. Esta norma final especifica qué registros deben de mantenerse, pero no cómo se mantienen. Esto pues ya va a depender de cada una de las empresas. El código de lote de trazabilidad es un componente integral de los requisitos de trazabilidad y se vincula con los otros elementos datos clave requeridos, incluyendo el origen del código de lote de trazabilidad. Para obtener el código de lote de trazabilidad y la fuente del código de lote de trazabilidad, el obtener esta información permite a la FDA a llegar más rápido a la fuente del origen de este microorganismo y pues llegar más rápido a la fuente de contaminación de una manera más eficiente, reduciendo el tiempo en el cual el producto está expuesto al consumidor y evitando así que más consumidores consuman este producto contaminado, ¿no? Otro requisito dentro de esta norma es que las empresas deben contar con un plan de trazabilidad. Este plan pues debe de describir sus procedimientos de trazabilidad y nos va a ayudar a entender cómo una empresa mantiene los registros requeridos e identifica los alimentos de la lista de trazabilidad que manejan en esa empresa, ¿no? Este requisito también aplica a las fincas aún sin que tengan que mantener ningún elemento de datos clave. Y finalmente, pues también hace énfasis en trabajar con sus socios de la cadena de suministro, ¿no? Es fundamental que para mantener la trazabilidad en la cadena de suministro, los requisitos eh, que se especifican, pues sean mantenidos a lo largo de toda la cadena de suministro. Se mantengan en la empresa, pero se pasen al siguiente en la cadena, ¿no? Y a su vez, ese los mantenga y los pase al siguiente en la cadena. Hablábamos de un plan de trazabilidad para las empresas o para las fincas, pero ¿qué tiene que tener este plan de trazabilidad? Pues aquí pueden ver que es relativamente sencillo, ¿no? Elaborar este plan, ya que este plan pues debe de describir los procedimientos que se utilizan para mantener estos registros que se exigen por la norma y también deben de describir cómo identifican a los alimentos que procesan, que empacan o que almacenan en esta lista de trazabilidad. Asimismo, cómo se asignan los códigos de lotes de trazabilidad a los alimentos y también debe de identificar un punto de contacto en caso de que haya preguntas relacionadas con este plan y con los registros de trazabilidad. Deben de contar también con un mapa de la finca o de la empresa que muestre
las áreas en las que se cultivan dichos alimentos para la empresa y perdón, para la finca, y en el caso de la empresa, pues que muestren las áreas donde se manejan los alimentos. Y finalmente, pues este plan debe ser actualizado de manera que garantice, debe ser actualizado cada que sea necesario, cada que haya alguna modificación en el procedimiento, para que pues garantice que la información que se encuentre en ese plan refleja las prácticas actuales, ya sea de la finca o de la empresa. Y también en este link que ustedes ven aquí abajo, pues ahí pueden encontrar información más detallada en español y con respecto a este plan de trazabilidad para las fincas o las empresas. En cuanto al mantenimiento y disponibilidad de los registros, pues la norma nos dice que los registros se pueden mantener como registros originales en papel o registros electrónicos o copias auténticas, ¿ok? Deben de mantenerse estos registros durante 2 años y también cuando sean requeridos por la FDA, pues deben ponerse a su disposición dentro de las 24 horas después de que se hayan solicitado. En el caso de un brote o alguna otra amenaza a la salud pública, pues se debe de proporcionar una hoja de cálculo electrónica clasificable dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud. Y que podría, esto pues puede ser también realizado por teléfono, ¿no? En determinadas circunstancias, la FDA puede exigir que nos proporcionen registros de una hoja de cálculo electrónica ordenable y bueno, estas situaciones van a incluir cuando es necesario ayudar a prevenir, a mitigar un brote de enfermedades transmitidas por alimento, nos va a ayudar en la implementación de un retiro de mercado si es que necesario o para abordar de otro modo una amenaza de salud pública, ¿no? La hoja de cálculo electrónica clasificable no se solicitará durante una inspección de rutina, solamente cuando sea un caso de brotes o de una amenaza a la salud pública. En cuanto a las fechas de cumplimiento, originalmente teníamos como fecha de cumplimiento el 20 de junio del 2026. Sin embargo, la FDA extendió este plazo de cumplimiento y ahora va a ser el 20 de julio del 2028. Le aplica a todas las empresas y pues esto proporciona, ahí dice 3 años, pero pues estamos ya en el 2026, proporcionará 2 años para que las entidades cubiertas trabajen junto con sus colegas de la cadena de suministro y puedan llegar al cumplimiento de esta norma. Al igual que con otras normativas de FISMA, pretendemos la FDA educar antes, durante regulamos, ¿no? Las inspecciones, a lo mejor las primeras inspecciones en las que ya se les soliciten estos requisitos de la norma de trazabilidad, quizás hay algunas fallas, pero los inspectores van a ser capaces de explicarles cuál es la falla, cómo lo pueden subsanar y les darán un tiempo razonable pues para cumplir con estas observaciones. Hay más información que va a salir. Continuaremos con nuestra tarea de divulgación, de educación y también de asistirles técnicamente para que la industria pues pueda cumplir con los requisitos de esta norma, ¿no? Esta divulgación no solamente se lleva a cabo en los Estados Unidos, también se lleva a cabo con nuestros socios internacionales, como lo es pues esta sesión, ¿no? También se tiene la intención de publicar materiales de comunicación adicionales en nuestro sitio web para pues ayudarles a entender mejor la norma y pues vamos a tratar de incluir varios ejemplos adicionales. Asimismo, estamos desarrollando un sistema interno de la FDA para el análisis de la información de trazabilidad según lo exige la norma de FISMA 204C
para, pues obviamente, mejorar nuestra capacidad de realizar investigaciones, de rastreo de manera más eficiente y más efectiva. Estamos trabajando activamente en el desarrollo de una plataforma para que las empresas interesadas pues envíen información de trazabilidad solicitada por la FDA y pues esto nos permitirá que las empresas puedan cargar registros y hojas de cálculo clasificables electrónicas, protegiendo al mismo tiempo la confidencialidad de la información proporcionada, pero esto, insisto, todavía estamos trabajando con ellos y en cuanto tengamos más información al respecto, pues se los estaremos haciendo llegar. En cuanto a la implementación, les comentaba que actualmente se está considerando el mejor enfoque para realizar inspecciones bajo esta norma. Estamos desarrollando una estrategia de aplicación y un plan para trabajar con nuestros socios reguladores, tanto locales como internacionales, para que se cumplan estas normas. Y también estamos trabajando con la Alianza de Controles Preventivos de Inocuidad Alimentaria para desarrollar capacitación para la industria. En cuanto tengamos información disponible, de hecho ya hay por ahí un curso con temas respecto a trazabilidad. Ese no les puse el link, pero se los puedo mandar a través de Diego o de Cindy. Y me queda, creo que, ¿qué pueden hacer? Pues observar si su empresa fabrica, procesa, envasa o almacena un alimento que se encuentra dentro de la lista de trazabilidad, ver si se aplica alguna excepción en su situación e identificar qué eventos críticos de seguimiento realizan y cuáles son los elementos de datos clave que ya tienen ustedes dentro de esos eventos críticos. Estudiar cuáles elementos, datos adicionales necesitan registrar y mantener para poder cumplir con esta norma y, por supuesto, que necesitan un desarrollo, de desarrollar un plan de trazabilidad, ¿no? Y también, pues, les recomendamos hablar con sus socios de la cadena de suministro para entender las pláticas de mantenimiento de registro, determinar la mejor manera de comunicar la información requerida y cómo pueden trabajar juntos para poder, pues, mantener esta información, ¿no? Estas dos diapositivas nada más se las voy a dejar para que, pues ahí es donde pueden ver información acerca de la norma, ejemplos, videos, diapositivas, entre otros. Y pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su participación. Ya no me voy a tener tiempo para preguntas, pero les ruego por favor que me dejen las preguntas con Diego y con mi compañero Mauricio para hacérmelas llegar y vía correo electrónico les estaré regresando las respuestas. Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia. Justamente por temas de agenda ya no nos podrá acompañar para preguntas y respuestas. Sin embargo, ya tomamos aquí nota y se las haremos llegar para que nos pueda dar respuesta. Listo, doctor Mauricio, le cedo la palabra para que pueda presentar. Muchas gracias. Bueno, ya veo que no está Ana Lilia, pero tenía un compromiso muy importante, por eso que no se pudo quedar. Pero con mucho gusto, para eso estamos, para apoyarlos a ustedes con sus preguntas y por eso proveerles la respuesta. Am, Ahora yo el tema que les voy a... Déjenme compartir mi pantalla. No sé, comparto. Déjenme saber cuando vean mi pantalla, por favor. Listo, ahí ya la podemos visualizar. Muchas gracias. Voy a apagar mi cámara porque no vaya a ser que tenga problemas de señal. Si es que no me llegan a escuchar durante la presentación, me dejan saber, por favor. Entonces, permítanme. ¿Sí me escuchan todavía? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes el día de hoy.
Como lo mencionó anteriormente Diego, mi nombre es Mauricio Castelo y trabajo para la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés. Mi mayor enfoque es apoyar a productores con iniciativas de educación, capacitación, divulgación y asistencia técnica de la FDA en América Latina. El día de hoy les voy a dar una breve introducción de lo que es la ley FISMA. No sé si me pueden decir si han escuchado qué es la ley FISMA, así rápidamente para ver qué tanto me enfoco o no. Si me pueden contestar inmediatamente en su caja, en su cajita, si han escuchado qué es la ley FISMA anteriormente. Sí, por aquí nos contesta José Luis que no. María del Carmen nos dice que no. Jaime Bolaños nos dice que sí. Hay diferentes respuestas, sí y no. Perfecto. Bueno, voy a tratar de explicar brevemente qué es la ley FISMA y cuáles son las regulaciones que está bajo la ley FISMA. Por supuesto, una de las regulaciones que está bajo la ley FISMA es la que acaba de presentar mi compañera Ana Lilia Sandoval, que es la norma de trazabilidad de alimentos. Ah, Como pueden ver en esta diapositiva, bajo la Ley de Inmunización de la Inocuidad Alimentaria, FISMA por sus siglas en ley, hay 9 regulaciones fundamentales. Sin embargo, debido al tiempo, me voy a enfocar en las primeras 3 que ven en esta diapositiva, que se enfocan en la inocuidad de alimentos. Por supuesto, las otras también son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la norma de trazabilidad de alimentos que acaban de ver. Entonces, eso es lo que es la ley FISMA. Son las 9 regulaciones que usted que produce un alimento debe de cumplir, ya que sea se encuentra en los Estados Unidos o que exporta un producto, un alimento a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, una de ellas es la programa de verificación de proveedores extranjeros. En base a esta regulación, usted requiere que el importador es el responsable de garantizar que los proveedores extranjeros proporcionen el mismo nivel de protección de la salud pública que se quiere de los productores de alimentos en los Estados Unidos. En otras palabras, el importador va a verificar que el proveedor extranjero cumple con las regulaciones de FISMA. Y voy a hablar un poquito más sobre esta regulación que es el programa de verificación de proveedores extranjeros, ¿verdad? Y la otra que voy a hablar brevemente también son los controles preventivos de alimentos para humanos, que establece los requisitos de inocuidad para las instalaciones que procesan, empacan o almacenan alimentos para humanos. La número 3, que es la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, que establece por primera vez los estándares, requisitos basados en la ciencia para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos en huertas nacionales y extranjeras. Y por supuesto, se encuentran las otras regulaciones bajo la ley FISMA, que es la norma de trazabilidad de la que habló mi compañera. Están los controles preventivos de alimentos para animales. Si usted exporta un alimento que es para animales a los Estados Unidos, debe de cumplir con nuestros requisitos. Tenemos la certificación de terceros acreditados, la utilización internacional, el transporte sanitario de alimentos y la acreditación de laboratorios para análisis de alimentos. Entonces, como lo mencioné, me voy a enfocar en las primeras 3 regulaciones bajo la ley FISMA que se enfocan en la inocuidad de los alimentos. Entonces voy a empezar con la primera, ¿verdad? Que es, vamos a hablar sobre el programa de verificación de proveedores extranjeros y por qué es importante bajo esta norma que el proveedor extranjero cumpla con las normas de controles preventivos y la norma de inocuidad de productos agrícolas. ¿En qué se basa esta norma de programa de verificación de proveedores? Esta norma se va a enfocar a que si usted está bajo la norma de controles preventivos, cumpla con esos requisitos cuando usted importe ese producto a los Estados Unidos. O si es un producto agrícola fresco, cumpla con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. En ese se basa. Es un programa de verificación. ¿Y quién es el responsable? Nuevamente, el importador. Y hay una definición clave en esa norma. ¿Quién es el importador? El importador debe ser una persona que tenga dirección en los Estados Unidos. Por eso es bien importante identificar a esa persona.
¿Qué es la norma de verificación de proveedores extranjeros? La norma requiere que los importadores desarrollen, mantengan y sigan un programa de verificación por cada alimento de cada proveedor extranjero. Un importador debe realizar actividades de verificación basados en peligros para garantizar que el proveedor extranjero esté produciendo los alimentos utilizando procesos y procedimientos que proporcionen el mismo nivel de protección de la salud pública que los requeridos por las regulaciones de controles preventivos o la norma de unidad de productos agrícolas. Vuelvo a repetir, esta es la clave, estas dos regulaciones. Entonces, si yo soy un importador, lo que voy a verificar es de que el alimento, ya sea que esté bajo controles preventivos, cumpla con esos requisitos, o si es un alimento, un producto agrícola fresco, cumpla con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. En otras palabras, si usted exporta productos agrícolas frescos y es una huerta cubierta con la actividad cubierta, el importador debe asegurarse que este cumple con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. ¿Quién debe cumplir con la norma de proveedor extranjero? La norma de verificación de proveedores extranjeros requiere que los importadores tengan un programa de verificación por cada alimento e instalación que importa a los Estados Unidos. Es bien importante desarrollar este programa de verificación y es por cada alimento y por cada instalación o empresa. Y y al menos que estén exentos. Por supuesto, nuevamente, hay ciertas excepciones que cumplen con este requisito. Los requisitos de la norma de verificación de proveedores extranjeros aplica a todos los alimentos importados y ofrecidos para su importación en los Estados Unidos y a los importadores de dicho alimento. Los requisitos de la norma de verificación de proveedores extranjeros incluye el desarrollo de un programa de verificación. Entonces, si yo soy un importador, yo tengo que tener ese programa de verificación, ¿verdad? Es bien importante y es un punto clave en esta regulación. En otras palabras, el importador debe desarrollar un programa de verificación por cada alimento y cada instalación, empresa o empaque que se exporta a los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted exporta una fruta, verdura o alimento a los Estados Unidos de 2 instalaciones o empaques, aunque es el mismo producto, usted debe tener un programa de verificación para cada instalación o empaque. Porque recuerden que los peligros de inocuidad pueden ser diferentes, como son la fuente del agua, el equipo, el proceso. Entonces, por eso es bien importante tener ese programa de verificación para cada instalación. Y si usted exporta diferentes productos de la misma instalación, usted debe tener un programa de verificación por cada producto porque los peligros son diferentes nuevamente. Otro requisito es realizar la verificación por una persona o auditor calificado. La verificación la debe de realizar una persona calificada. Es un requisito de la norma. La realización de un análisis de peligros, la evaluación de los riesgos plantados por los alimentos y del proveedor extranjero, la realización de actividades apropiadas de verificación de proveedores extranjeros, la implementación de medidas correctivas, la identificación del importador en el momento del ingreso a los Estados Unidos. Todo lo tiene que hacer una persona calificada. Quiero aclarar que comprender la definición de importador es fundamental para cumplir con esta norma de verificación de proveedor extranjero y para la implementación de la norma. Recuerden, el importador es responsable de asegurarse que el alimento que se importa a los Estados Unidos es inocuo. Y por último, otro requisito es el mantenimiento de registros como la actividad de verificación y acciones correctivas. ¿Cuáles son las consecuencias si no cumple con la norma de verificación de proveedores extranjeros? La FDA puede rechazar la emisión en los Estados Unidos de su producto si no cumple con los requisitos de esta norma. Además, los Estados Unidos pueden iniciar una acción penal a una persona que sea responsable de la comisión de un acto prohibido, en este caso, el importador. Por eso, en este caso, el importador debe ser una persona que reside en los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que la FDA puede utilizar otras herramientas como la alerta de importación, como lo ven en esta diapositiva. La alerta de importación es una parte importante de la norma de verificación de proveedores extranjeros y puede aplicarse a cualquier importador en violación de la norma.
Una alerta de importación es específica para el importador, el proveedor extranjero y los alimentos que importan. En base a la alerta de importación es el incumplimiento de la norma. En otras palabras, solo a través de la demostración del cumplimiento de sus responsabilidades bajo la norma puede un importador obtener que se remueva de la alerta de importación. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente norma, la siguiente regulación que se encuentra en la ley, bajo la ley FISMA, que es la norma final sobre controles preventivos de los alimentos para humanos. ¿Quién está sujeto a esta regulación? Por supuesto, son instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos para consumo humano. En otras palabras, cualquier alimento que no sea un producto agrícola fresco, como una fruta o una verdura fresca, estarían bajo la norma de controles preventivos. En general, las instalaciones deben registrarse ante la FDA bajo la sección 415 de la ley FDS. Entonces, es bien importante que si su empresa o instalación está bajo la norma de controles preventivos, usted debe registrarse ante la FDA. Si gusta más información, cómo puede hacer registro de su empresa, por favor déjenos saber y con mucho gusto le podemos proveer esa información. Vuelvo a repetir, nada más empresas o instalaciones que están bajo la regulación de controles preventivos deben registrarse ante la FDA. Ups, disculpen. Aplica tanto a alimentos nacionales como importados. Esta norma, vuelvo a repetir, la de controles preventivos, aplica tanto a productores que están en los Estados Unidos, así como a productores que exportan un producto que se procesa o empaca o almacena a los Estados Unidos. También, como lo mencionó mi compañera Analí, también hay excepciones y requisitos modificados bajo esta norma. Algunos de los puntos claves de la norma de controles preventivos son que la norma requiere crear e implementar un plan de inocuidad alimentaria por escrito que identifique los peligros de inocuidad que requiere un control preventivo e implementar controles preventivos para minimizar o prevenir significativamente el peligro. Es bien importante que tengan este plan por escrito. Muchas veces hay una confusión. Muchas veces, no sé si qué tan ustedes estén relacionados con el tema de inocuidad, pero no sé si han escuchado la palabra HACCP, que es muy común, que antes es un programa que era establecido. Es similar a lo que es un HACCP, pero este tiene otros requisitos adicionales a lo que es un HACCP. Por ejemplo, en el HACCP hablaba de puntos críticos, ahora hablamos de controles preventivos e incluye otros controles preventivos específicos para alérgenos. Entonces, muy importante identificar la diferencia, por supuesto. Si un inspector de la FDA ya hace una inspección en base a los controles preventivos y va a su empresa y dice, no, pues usted está cumpliendo con los controles preventivos, con la regulación, y usted le dice, no, pues tengo un HACCP. Bueno, en ese HACCP también tiene que haber identificado otros requisitos que requiere esta norma para poder cumplir con este requisito de la norma, como son los alérgenos, ¿verdad? El plan de inocuidad alimentaria requiere componentes básicos como es el análisis de peligro. Recuerden, HACCP también requiere lo mismo, ¿verdad? Pero aquí, vuelvo a repetir, son algunos requisitos diferentes. La identificación de controles preventivos, ¿verdad? Y un programa de cadena de suministro y un plan de retiro, procedimientos para monitorear los controles, procedimientos de acción correctiva y procedimientos de verificación. Todo eso debe ser parte de su plan de inocuidad alimentaria para cumplir con la norma de controles preventivos. Yo sé que es mucha la información que le estoy dando, pero no me gustaría pasar mucho tiempo porque no los quiero cansar con tanta información, pero bueno, si cualquier pregunta que tengan me dejan saber, por favor. Ya hablamos de dos regulaciones bajo la ley FISMA, que fue la de proveedores extranjeros, la de controles preventivos. Ahora voy a hablar un poco más sobre lo que es la norma de cuidado de los productos agrícolas frescos. No sé si algunos de ustedes procesan algún producto fresco que se exporta a los Estados Unidos, pero si ese es el caso, esta norma es la que usted tiene que cumplir para poder exportar a los Estados Unidos. ¿Y quién se la va a requerir? Por supuesto, el programa del importador bajo el programa de proveedores extranjeros.
Entonces, a eso se refiere con esto, ¿verdad? La diferencia entre lo que son los controles preventivos y la norma de iniquidad de los productos agrícolas frescos. ¿A qué se refiere con la norma de iniquidad de los productos agrícolas frescos o como se le conoce, los estándares para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos para el consumo humano? Y no sé, durante la presentación van a escuchar decir diferentes términos. Por ejemplo, inocuidad se refiere a la seguridad de alimentos. Muchas veces, dependiendo del país, usan el término seguridad, pero en verdad el término adecuado es inocuidad, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a la seguridad del alimento, por supuesto. También otro tema muy importante, la definición de algunos términos. Por ejemplo, huertas. Mi compañera estaba hablando sobre fincas. A eso también me refiero. A nosotros usamos el tema de huertas. Ese es el término que utilizamos, ya sea una finca o un campo agrícola. A eso se refiere. Y por supuesto me van a escuchar decir diferentes términos, como por ejemplo cubierto por una huerta o actividad cubierta. Me refiero que la huerta o actividad están bajo la norma y por lo tanto tienen que cumplir con esta norma. ¿Qué es la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos? Son los estándares mínimos basados en la ciencia para el cultivo, la cosecha, empaque y el almacenamiento de productos agrícolas frescos. El término de productos agrícolas frescos es bien importante que conozcan cuáles son esos productos agrícolas frescos que están cubiertos bajo la norma, ¿verdad? Y por supuesto, si tú gusta más información, hay una lista que nosotros tenemos, cuáles son esos productos agrícolas frescos cubiertos bajo esta norma. Un punto clave de la norma es que la norma se enfoca en los peligros biológicos relacionados con esas 4 actividades, que es el cultivo, la cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos, y se basa en la fundación de las buenas prácticas agrícolas. También recuerde que las fuentes más comunes de contaminación de un producto agrícola fresco son el agua. Muchas veces la mayoría de los brotes que tenemos con un producto agrícola fresco, ya sea el tomate o una lechuga, viene debido a la contaminación, que el agua que utilizaron estaba contaminada, ya sea durante el riego, que es también durante la cosecha o el empaque. Muchas veces utilizamos agua para elaborar un producto agrícola fresco, ¿verdad? Entonces, el agua puede estar contaminada y puede ser la fuente de contaminación. Y otro tipo de contaminación son los animales, por supuesto. Recuerde que en todos los campos la mayoría son campos abiertos donde están expuestos animales y veces. Y esos pueden cargar patógenos que pueden contaminar el producto y, por supuesto, cuando uno lo consume, nos puede causar una enfermedad. También los suelos, los humanos y edificios son parte clave en esta norma y están basados en esta fuente de contaminación. Vuelvo a repetir, ¿quién tiene que cumplir con la norma de iniquidad de los productos agrícolas frescos? Si su huerta, finca o campo agrícola está cubierto por la norma, usted tiene que cumplir con esta norma y no es una opción. Esta es la gran diferencia entre lo que es una auditoría y una regulación bajo la ley FISMA. Las regulaciones bajo la ley FISMA es una ley, usted tiene que cumplir. Y una auditoría, ya sea de terceros, no es un requisito, ¿verdad? Bueno, lo requiere su comprador, ¿verdad? Que si usted, por ejemplo, quiere vender un producto a un comprador, ya sea a Walmart o otro tipo de comprador, él le va a pedir cierto tipo de auditorías de tercera, ¿verdad? Y por supuesto la tiene que realizar. Pero una regulación bajo la ley FISMA es muy diferente a lo que es una auditoría, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo, Diego? Vamos viendo, más quiero. Sí, vamos bien, todavía nos restan 45 minutos. Oh, perfecto. No, por máximo me va a tomar unos 15 minutos más. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos las subpartes A hasta la subparte O de la norma. Los requisitos para cada uno de los estándares los va a encontrar en el código de la norma 21 CFR, parte 112. Cuando hablaba de la norma de controles preventivos, lo va a encontrar bajo la regulación 21 CFR, parte 117. Entonces son dos regulaciones, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero saber cuáles son los requisitos de capacitación bajo esta norma, los voy a encontrar en la subparte C del código 112. Recuerden que había hablado sobre el código 112.21 hasta el código 112.30.
Un punto clave es que recuerden que la norma se basa en la prevención de contaminación y se centra en las condiciones y prácticas identificadas como posibles factores que contribuyen a la contaminación microbiana de productos agrícolas frescos. Es bien importante que conozcan los códigos requisitos de cada una de las subpartes para la implementación y cumplimiento de la norma. Por ejemplo, en la subparte A, el código 112.1 hasta el 112.7, encuentra información si su huerta, actividad y producto agrícola fresco están cubiertos por la norma y, por supuesto, otras definiciones claves en estos requisitos de la norma. En la subparte C, como pueden ver en esta diapositiva, bajo el código 112.21 hasta 112.30, encuentra los requisitos de capacitación, frecuencia y registro de capacitación. Y así en la subparte D, que habla sobre los requisitos de salud y higiene, que es una de las partes claves de esta regulación, habla sobre cómo puede prevenir contaminación de trabajadores que están enfermos, prácticas higiénicas, y vuelvo a repetir, son puntos claves de cada uno de estos requisitos. En la subparte E está sobre los requisitos del agua de final, del agua de uso agrícola, ¿verdad? Que son los de precosecha y poscosecha. En la subparte F encuentra los requisitos del uso de enmiendas biológicas. Entonces, vamos a suponer que si usted es un productor que no utiliza enmiendas biológicas, entonces no tiene que cumplir con esta subparte de la norma, ¿verdad? Pero si es un productor que sí utiliza enmiendas biológicas para su producto, entonces sí debe cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos la subparte I, K, L y O, por supuesto. Entonces, todas tienen ciertos requisitos. ¿Y por qué es importante conocer estos subpartes y los requisitos de cada uno de las subpartes? Porque quiero aclarar que cuando un inspector de la FDA hace una inspección a su huerta y encuentra una observación durante la inspección, el inspector va a indicar la subparte usando el código de la norma. Por ejemplo, si durante la inspección el inspector observa la cosecha de un producto agrícola fresco cubierto y observa que un empleado no se lavó las manos después de usar el baño, entonces el inspector le puede preguntar sobre el registro de capacitación, la frecuencia de capacitación, y dependiendo de las observaciones puede indicar un código de la subparte C o subparte D, y si no hay instalaciones para el lavado de manos, entonces puede indicar la subparte L, que es el código 112.130, que habla específicamente de los requisitos de instalación del lavado de manos. Para eso es bien importante que conozca cuáles son cada uno de los requisitos de la subparte bajo esta norma. Y, por supuesto, nuevamente, bajo la FDA tenemos varios recursos disponibles y la mayoría de estos recursos están disponibles en español. Si gusta alguna información sobre qué es la regulación de proveedores extranjeros o controles preventivos o la norma de cuidado de productos agrícolas, con mucho gusto le puedo mandar más información y encontrar esos enlaces en la FDA, por supuesto. Hay muchos enlaces que le pueden servir para entender y así poder implementar y cumplir con la regulación de estas normas. Por eso también hemos desarrollado diferentes materiales que le ayudan a cómo poder implementar y cumplir con esta norma, como son estos rotafolios, son un punto clave en la información. Y por último, brevemente quiero mencionar la alianza para la iniquidad alimentaria que tenemos con Senacica y COFEPRIS y la FDA. En esta alianza para la iniquidad alimentaria firmada en el 2014, se conocía anteriormente como la Alianza de la Iniquidad de los Productos Agrícolas Frescos y fue renovada en el 2020 entre la FDA, el Senacica y COFEPRIS. El objetivo de esta alianza es proteger la salud pública a través de la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos humanos. Quiero volver a enfatizar que esta alianza es un ejemplo icónico de cómo los países deben trabajar juntos para proteger a todos nuestros consumidores. Por supuesto, debido al volumen que hay entre comercio entre Estados Unidos y México, hace que esta alianza sea muy importante. Como ustedes saben, México es el mayor exportador de productos agrícolas a Estados Unidos. Alrededor del 60% de los productos agrícolas frescos importados por los Estados Unidos proviene de México. Por último, quería compartir esta información con ustedes. Las frutas y verduras frescas son una parte clave de una dieta saludable.
pero debido al informe en cómo las frutas y verduras se producen y a menudo se consumen, que son frescas, que no reciben un proceso para eliminar la bacteria, puede contaminarse con un patógenos como E. coli, Salmonella y enfermar a los consumidores. Una vez que un producto agrícola es contaminado con un patógeno, es muy difícil de eliminar la contaminación. ¿A qué me refiero con esto? Es que debido a la superficie del producto, como por ejemplo el melón, que tiene una superficie arrugada, es muy difícil de lavar y eliminar la contaminación. Y recuerden que el sanitizante que se utiliza en el agua para el lavado del producto es para mantener la calidad del agua, no es para eliminar la bacteria en el producto. Muchas veces se tiene un mal concepto que porque el producto se va a lavar con un desinfectante en un empaque, se puede mandar el producto así o también que limpiando el producto y como ya no se ve la suciedad, ya está limpio. Pero en verdad el producto puede estar limpio visualmente, pero la contaminación con el patógeno todavía está ahí porque, como ustedes saben, microorganismos no se pueden ver con los ojos. Entonces es muy importante mantener las buenas prácticas desde que se cultiva, cosecha, empaque y almacena este producto. Y hemos tenido brotes relacionados, por eso bajo la ley de trazabilidad nos enfocamos en productos agrícolas frescos, ¿verdad? Otra parte interesante, no sé si han escuchado decir la calidad es negociable y la inocuidad no es negociable. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, un producto fresco como el tomate no cumple con las especificaciones de calidad de un cliente, como es el tamaño o el color, se puede vender a otro cliente por menos calidad. Pero si el producto fresco está contaminado con un patógeno, por ejemplo la salmonela, no se puede vender para consumo humano, sin la aplicación de un proceso para eliminar el patógeno. Esto es la gran diferencia entre lo que es la calidad y la inocuidad, ¿verdad? Muchas veces se confunden esos dos términos. También, bajo la FTA, estamos alentando a los productores a implementar una cultura de inocuidad. Es importante entender que la inocuidad es un compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros, del empleado que está cosechando, así como el que limpia los baños. Y todos desempeñamos un papel muy importante en la inocuidad alimentaria, incluyendo los dueños, gerentes, supervisores, empleados, así como el equipo de operaciones y ventas. Una de las cosas que me ha tocado, mi experiencia previa, me ha tocado ya una instalación y vemos cómo exigimos y le decimos al empleado que se tiene que lavar las manos antes de entrar a su área de campo de trabajo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros mismos, los dueños de una empresa o supervisores, no hacemos eso, nos metemos a un lugar y estamos tocando el equipo que está en contacto con el producto o el mismo producto sin habernos lavado la mano. Entonces tenemos que dar un ejemplo y todos jugamos un papel bien importante en la inocuidad. Sé que a veces estamos muy ocupados y no pensamos en la inocuidad, como pueden ver en esta caricatura, si la alcanzan a ver. Pero, ¿qué pasaría si uno de nuestros hijos o familiares consumen un producto que está contaminado con un patógeno? Puede causar consecuencias graves de salud y hasta la muerte. También consecuencias económicas para la empresa. Por eso la iniquidad empieza en nuestro campo desde el cultivo, cosecha, empaque, almacenamiento y toda la cadena de suministro hasta que llega al consumidor. Voy a repetir, todos jugamos un papel muy importante en la cultura de inocuidad. Y creo que es todo lo que tenía. No quería tomar más tiempo, pero si tienen alguna pregunta acerca de estas tres regulaciones bajo la ley FISMA, por favor, déjenme saber. Muchísimas gracias, Mauricio. Por aquí tengo un par de preguntas. Nos dice Jaime Bolaños, ¿la certificación HACCP es una manera de mostrar cumplimiento de FISMA? Sí, nuevamente, depende. Bajo HACCP, no es lo mismo un HACCP a los controles preventivos. Sí podría ser la base para su plan de inocuidad. Si está bajo la regulación de controles preventivos, vuelvo a repetir, si su empresa o instalación está bajo la, la regulación de controles preventivos, hasta podría ser un comienzo, pero también tiene que evaluar otros requisitos que requieren los controles preventivos, como son los alérgenos y otros requisitos. No necesariamente puede usar su HACCP y modificarlo para cumplir con esos requisitos, controles preventivos y así poder cumplir con esos requisitos.
Pero sí es diferente. No se vayan a confundir con los términos. Y si usted en su HACCP tiene esos controles preventivos, requisitos de esta norma, lo puede utilizar. Sería la base. Si se recuerdan, bajo HACCP se manejan mucho los critical control points, o como se dice, puntos críticos de control. Son requisitos diferentes. A otros aquí bajo la regulación de controles preventivos, la información, los requisitos son no lo mismo, pero casi similares a lo que es un punto crítico de control. Porque incluimos ah, controles preventivos de saneamiento y controles preventivos de alérgenos. Y no sé cómo ustedes, en HACCP no puede utilizar usted el término de CCP o cómo se podría, punto crítico de control. Entonces, por eso es un poco diferente. Entonces, no sé si lo confundí un poco más, pero sí es diferente. Y vuelvo a repetir, bajo la norma de controles preventivos es bien importante que una persona haya tomado este curso, que sea un calificado, lo que le llaman en inglés, no recuerdo cómo le llaman, PCQI, Preventive Control Qualified Individual. Es bien importante que haya una persona para poder desarrollar este plan. Es un requisito de la norma. Entonces, el certificado de HACCP no lo identificaría como un PCQI. Excelente, muchísimas gracias. También aquí María del Carmen nos dice, bueno, más que una pregunta, nos dice, yo elaboro salsa macha y me la están pidiendo en Estados Unidos. Me doy cuenta que son muchos puntos que debo registrar. También nos pregunta Mauricio Domínguez. Muchas gracias, Mauricio. Estoy viendo que principalmente este tema fue para productos frescos, pero ¿puede aplicarse para granos, semillas, chiles secos y especies? ¿Especias? No, exactamente. Si no es un producto agrícola, bajo la definición de lo que es un producto agrícola bajo esta norma, no aplica. Granos no aplica esta norma. Entonces, sí les recomiendo que consulten cuáles son los productos que están cubiertos bajo la norma. Ahora, hablamos un poco sobre los controles preventivos. Yo no soy un experto, hay una oficina dedicada a los controles preventivos. Tengo la experiencia porque antes de venir con la FTA, tuve la oportunidad de ser un instructor calificado de controles preventivos, por eso tengo la experiencia, pero no me considero un experto. Bajo la oficina de controles preventivos tenemos expertos. Bajo mi oficina, que es la norma de cuidado de productos agrícolas frescos, con eso sí los puedo apoyar con cualquier información que ustedes gusten. Pero sí, hablé un poco sobre cuáles son los controles preventivos. Es bien importante. Y eso, como es un alimento procesado, está bajo la norma de controles preventivos. Si usted quiere portar, tiene que cumplir con esos controles preventivos, tanto incluir en su plan. Por eso tiene que desarrollar un plan alimentario que se enfoque en los controles preventivos e incluir los controles preventivos de saneamiento y de alérgenos, en adicionales a los puntos críticos de control de su HACCP. Excelente, muchísimas gracias. También aquí Ricardo Cortés nos pregunta, buenos días, para el caso de la identificación del producto en la caja, ¿va a haber algún cambio en el diseño de la etiqueta en cuanto al código GETIN o ahora el código GETIN debe de ir de proveedor? En este caso, el rancho origen. Bueno, creo que esa es una pregunta más relacionada para GC1. Igual no sé si Cindy nos pueda ayudar, si no, igual también lo compartimos con algún asesor de nuestro equipo de GC1 para que te pueda dar respuesta, Ricardo. No sé si Sí, hay alguna pregunta. Perdón, adelante, Mauricio. digo, quería hacer un comentario. No sé qué ahora al principio cuando mi compañera Ana Lilia mencionó la lista de productos que están cubiertos bajo esta norma. No todos los productos están cubiertos bajo la norma de trazabilidad. Sin embargo, no porque no estén cubiertos, no, usted también tiene que cumplir con con requisitos de trazabilidad, porque es bien importante poder trazar su producto. Y yo creo que algunas editorías de terceros requieren que tengan un programa de trazabilidad. Entonces, no porque no esté en la lista de trazabilidad, por ejemplo, no sé, un producto como la miel. La miel no es parte de la lista de trazabilidad, pero sin embargo, todavía les recomiendo que tengan un programa de trazabilidad por cualquier producto alimenticio. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias.
Pues me parece que hasta el momento no hay preguntas adicionales. No sé si aquí nos gusten compartir alguna otra duda. De cualquier forma, todas este listado de preguntas se las estaremos compartiendo al equipo para que nos pueda ayudar a dar respuesta. Aquí Ivonne Osorio nos dice, ¿los propóleos cómo se manejan si son miel? Perdón, si no son miel. Disculpe, no sé qué es un propóleo. Le recomiendo que consulten esa lista de trazabilidad, los productos que están en esa lista. La mayoría van a ser quesos, pescados, procesados, por supuesto, y productos agrícolas frescos. También incluyen productos, frutas y verduras cortadas. Por ejemplo, si Analina, no te acuerdas si Analina mencionó sobre el tomate. Si usted al tomate lo corta y lo empaca, eso es un producto, un vegetal cubierto por la norma de trazabilidad. Entonces, vuelvo a repetir, aunque no esté parte de la lista, ¿por qué no cumplir con con los requisitos de trazabilidad? Yo creo que es bien importante que nosotros podamos identificarlos y es bien importante en cada evento crítico de evento tener esos datos que requiere la norma, si su producto cumple con esos productos. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Justo aquí Ivonne ya nos complementaba, los propóleos son productos derivados del apiario que fabrican las abejas, como lo es miel, jalea real, polen, cera y etcétera. No, no están bajo la lista de trazabilidad. Si se recuerdan esa tabla que les enseñó Ana Lila, esa lista la pueden encontrar más definida en el sitio web de la FDA, con más información cuáles son los productos. Entonces, pero en este caso la miel no es parte de. De acuerdo, pues me parece que hasta el momento... justo aquí Mauricio Domínguez nos dice, por favor, ¿podrían compartir el enlace de la lista que menciona Mauricio? Bueno, entiendo que está en la página oficial de la FDA. En un momento ahorita les compartimos aquí el enlace. Sí, Diego, sí, como Ana Lilia le compartió la presentación que les dio, ahí ven varios recursos, enlaces. En las últimas dos diapositivas venían varios enlaces. Ahí está una específica sobre esta lista de productos. Yo creo que ustedes van a compartir esta información con todos los participantes. Ahí se encuentra el enlace exactamente. De acuerdo. Una disculpa, me parece que se perdió un poquito mi conexión, pero ya aquí Mauricio nos complementaba la respuesta. Em, por último, aquí Jaime Bolaños nos dice, los importadores están enviando información diversa a productores. Por ejemplo, el uso de GC1-128 en la etiqueta logística se enfocan en la etiqueta y no en cumplir con los procesos de trazabilidad. ¿Se recuerdan que Anila habló sobre dos puntos claves en la norma de trazabilidad? Uno de ellos son los eventos críticos que identifique la FDA, que usted, si por ejemplo, si usted es parte de esos eventos críticos bajo la cadena de suministro, usted debe cumplir con ciertos elementos claves. ¿Se recuerdan esos dos puntos claves? Entonces, la FDA requiere que si usted es un evento crítico, debe de tener esa información que le llamamos elementos claves. Entonces, por ejemplo, si yo soy un empacador de un producto, y mi requisito como empacador es tener los elementos claves de recibir el producto, de empacarlo y enviarlo. Esas son las tres fases de elementos críticos que debo de cumplir. ¿Cómo los tengo? Lo puedo tener manual, digitalmente, y vuelvo a repetir. ¿Dónde usted aplicaría el lote, el código de lote? Lo aplicaría cuando se empaca, no cuando se cosecha, ¿verdad? Entonces el empacador allí empieza a poner el lote de trazabilidad, que es una parte clave de esta norma. Pero vuelvo a repetir, en base al evento crítico, son ciertos elementos claves que requiere la norma. Información, básicamente en base en esos eventos críticos. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias. Pues listo, creo que ahora sí son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Si no hubiera un comentario adicional, Mauricio, pues creo que podemos dar por finalizada esta sesión. Creo que ha sido una sesión bastante interesante y que ha generado muchísimo valor para todos nuestros asistentes. A nombre de GC1 México, agradecerles por este espacio en su agenda para que nos puedan brindar este tipo de charlas y reiterarles este agradecimiento.
Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Diego. Y te voy a mandar también mi presentación para que la puedan compartir y así puedan tener algunos enlaces donde puede encontrar más información sobre estas regulaciones de inocuidad. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Y sí, correcto, con esta información nosotros se las haremos llegar a través del equipo de GC1 México. También agradecerles a todos nuestros asistentes por esta participación. Que tengan un buen día y nos estamos viendo en próximas sesiones. Hasta luego. Hasta luego.